Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast Química en Píldoras. El día de hoy vamos a analizar un caso que está presente en cada laboratorio farmacéutico del mundo, y es la medición del pH usando electrodos de vidrio. A simple vista parece un instrumento cotidiano, pero detrás hay mucha electroquímica, termodinámica y además una precisión que puede marcar la diferencia entre un medicamento seguro y uno que causa daño al paciente. El día de hoy somos 9 estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo y cada uno de mis compañeros va a aportar una pieza muy esencial para este análisis. Y vamos a empezar por nuestra compañera Sandra. Gracias, Melanie. Antes de entrar en la electroquímica, es importante entender por qué el pH es tan relevante en farmacia. El pH se considera un atributo crítico de calidad dentro de las buenas prácticas de manufactura farmacéutica, lo que significa que si no se encuentra dentro del rango aprobado, el producto no puede liberarse al mercado, independientemente de los demás parámetros cumplidos. En el Perú, la calidad de los productos farmacéuticos se rige por la Ley General de Salud número 26842 y por normas técnicas del Ministerio de Salud, DIGEMIT, MINSA. Entonces sabemos que el electrodo de vidrio no solamente es un instrumento de laboratorio, sino que también es una herramienta que certifica el medicamento que sea seguro. Ahora, Maricielo, ¿nos podrías contar cómo funciona el electrodo desde adentro? Lo primero que hay que saber es que un electrodo de vidrio no detecta el pH de la misma forma que un termómetro detecta la temperatura. Aquí ocurre una reacción química, un intercambio de iones. En la imagen se muestra el funcionamiento del electrodo de pH y cómo se genera el potencial eléctrico en la membrana de vidrio. Primero, en la parte central observamos la membrana de vidrio que está formada por dióxido de silicio con óxido de sodio y óxido de calcio. Esa composición produce sitios con carga negativa llamados grupos silanol. En la parte izquierda de la imagen está la cara interna del electrodo. Allí hay una solución tampón de ácido clorhídrico al 0,1 de molaridad. Por eso la concentración o actividad de hidrógenos se mantiene constante. Los iones de hidrógeno se unen a los grupos, al grupo silanol protonado, tal como se indica en la reacción mostrada. Ahora, en la parte derecha se encuentra la cara externa que está en contacto con la muestra que queremos analizar. Aquí la actividad de hidrógenos cambia dependiendo de la solubilidad estudiada. También ocurre la misma reacción entre los hidrógenos y los grupos silanol de la membrana. Como la actividad de hidrógeno no es igual a ambas caras de la membrana, se genera una diferencia de potencial eléctrico. Ese potencial es el que aparece en la parte superior de la imagen y es medido por el potenciómetro. Finalmente, el equipo transforma ese potencial en un valor de pH, permitiendo conocer si la solución es ácida, neutra o básica. Muy bien explicado, Maricielo. Ahora vamos a pasar con nuestra compañera Mari Carmen, que nos va a explicar cómo se ensambla todo esto a una celda electroquímica completa. Claro, lo que tenemos en el sistema de medición no solo es la membrana de vidrio, es una celda electroquímica completa formada por varios componentes que trabajan juntos. La celda electroquímica se va a representar de esta manera, como lo vemos en el diagrama. Para su lectura vamos a iniciar de izquierda a derecha, donde vemos un sistema formado por un par de plata con cloruro de plata, el cual se encuentra sumergido en una solución de ácido clorhídrico. Luego continuamos con la membrana de vidrio. Por así decirlo, es el corazón del sensor. Es una barrera delgada y sensible que va a reaccionar específicamente con los iones hidrógeno. La muestra. Aquí es donde va a ocurrir la interacción. Es el fluido o la solución que necesitamos analizar. Ahora el electrodo externo de referencia. Finalmente vamos a cerrar el circuito con otro par también de plata, con cloruro de plata, pero esta vez está sumergido en una solución de cloruro de potasio saturado. Esta configuración es vital porque nos garantiza un potencial de unión estable y constante. Todo este sistema va a estar conectado a un voltímetro de alta impedancia. Como los electrodos de referencia no cambian su potencial, sabemos que cualquier variación eléctrica detectada se debe exclusivamente a la actividad de los protones hidrógeno en nuestra muestra. Esto es lo que hace que el sistema sea tan específico. Excelente. Ahora que ya entendemos la parte física del electrodo que nos acaba de explicar nuestra compañera, pasamos a la matemática, donde María nos va a explicar cómo se aplica la ecuación de Nernst a este sistema. Y para esto, María nos va a acompañar a través de su computadora haciendo los cálculos. Gracias, Melanie. La ecuación de Nernst es la herramienta matemática que relaciona el potencial eléctrico de la celda con la actividad de los iones involucrados. Esta se expresa de la siguiente manera, donde E va a ser igual a E, que representa el potencial estandarizado del electrodo,
más R, que es la constante universal de los gases, que tiene un valor de 8,314 mol por Kelvin, multiplicado por la temperatura absoluta en Kelvin, dividido entre el número de electrones, que en este caso tendrá el valor de 1, ya que estamos trabajando con el ion hidrógeno, o también llamado protón, multiplicado por la constante de Faraday, que tiene un valor de 96.485 coulomb por mol, multiplicado por el logaritmo natural de la actividad del ion hidrógeno. Esta actividad se puede expresar como 10 elevado a la menos pH, llevando de un logaritmo natural a un logaritmo decimal y obteniendo una fórmula mucho más simplificada y práctica, así. Aquí el valor negativo va a ser importante, ya que va a representar la relación inversa entre el potencial y el pH, ya que si obtenemos un mayor pH, va a ser menor el potencial medido. Y ese término al que multiplica el pH es lo que llamamos la pendiente, ¿verdad, Génesis? Exactamente. A este término se le va a llamar la pendiente de Nernst o factor nernstiano. Va a ser fundamental para entender la sensibilidad del electrodo. La fórmula va a ser la siguiente: 2.303 por la constante de gases por la temperatura, dividido entre el número de electrones por Faraday, calculándola a 25 grados Celsius con la temperatura equivalente a 298.15 grados Kelvin. Llevando estos datos a la fórmula de la pendiente de Nernst, vamos a tener lo siguiente: 2.303 por 8.314, lo cual va a ser la constante de gases, por 298.15, la cual va a ser la temperatura, entre 1 por 96.485, lo cual va a ser la cantidad de Faraday. Llevamos esto a los resultados y obtuvimos 0.05916 por unidad de pH. Esto quiere decir que aproximadamente entre 59.16 milivoltios por cada unidad de pH. La muestra va a subir. Si el pH de la muestra sube, el potencial va a caer exactamente a 59.16 milivoltios. La relación va a ser perfectamente lineal. En la práctica, este valor teórico se verifica experimentalmente durante la calibración del electrodo, usando soluciones tampón certificadas de pH 4, 7 y 10. Si la pendiente experimental es menor al 95% del valor teórico, el electrodo está deteriorado o debe reemplazarse. Este es un control que exige tanto la DIGIMIT como la PDA. Muy bien. Ahora sí, Eison nos va a explicar los cálculos concretos. Con estos datos, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué potencial obtenemos a los 3 valores de pH del caso? Bueno, continuando con la ecuación, tenemos que la energía es igual a 0.222, que vendría a ser el potencial fijo del electrodo de referencia en plata, con cloruro de plata, a 25 grados, y el 0.05916 es la pendiente de Nernst, lo que cambia el potencial por cada unidad de pH, por eso está multiplicado el pH, y aplicamos estos tres medios que vemos acá, y lo hacemos como el primero, que es del pH 2, que es el fluido gástrico simulado de la USP, que esto quiere decir que el organismo oficial de esto define que los estándares de calidad para un medicamento y garantiza un fármaco lo que es lo que dice ser, y obtenemos el valor positivo de 0.1037 voltios, y en pH 5 el típico del agua purificada y soluciones oftálmicas, y el resultado de menos 0.0738 voltios, que vendrían a ser en pH 7.4, que corresponde al plasma sanguíneo y los parenterales intravenosos. Llegamos a menos 0.2158 voltios. Para poner eso en perspectiva, un potenciómetro de laboratorio, y tiene un ruido apenas de 1 milivoltio con 319 de diferencia en el sistema, distingue sin ambigüedad entre un medio gástrico ácido y una solución intravenosa fisiológica. Esto demuestra la alta resolución del electrodo para controlar el pH en contextos farmacéuticos críticos. Excelente trabajo, Eison. Ahora Oscar nos va a explicar lo que es la parte termodinámica. Oscar, ¿qué nos dice la energía de Gibbs sobre estos resultados? Gracias, Melanie. Para poder conectar la electroquímica con la termodinámica, usamos la ecuación fundamental. Esa vendría a ser la ecuación que relaciona la energía libre de Gibbs con el potencial eléctrico. Pero, ¿qué significan esos símbolos extraños? Pues bueno, la delta de G vendría a ser la variación de la energía libre de Gibbs definida en julios. Después está la N, que vendría a ser el número de moles de los electrones transferidos. Por último está la F, que vendría a ser la constante de Faraday, que al ser una constante ya está definida por el número 96.485 columnios sobre mol. Y por último, tenemos a E, que vendría a ser el potencial de la celda definido en voltaje, y en conjunto serían o forman la base termodinámica para los procesos electroquímicos.
Al usar esta ecuación en nuestros casos podemos evaluar la espontaneidad de los mismos y podemos notar que en el primer caso con un pH de 2, tan solo en ese el proceso es espontáneo. ¿Por qué? Porque la E o el potencial de la celda es positivo, caso que no ocurre en los dos contrarios. Y ahora se estarán preguntando, espera un momento, ¿no estaría mal que en un pH 7.4, que vendría a ser el fisiológico, el proceso no sea espontáneo? Y esto se responde que aquí hubo mucho que ver la referencia, pues la referencia inicial fue de un ácido clorhídrico al 0.1 molar, que pasó a una muestra del pH 7.4, lo cual obviamente afecta a la delta de G. Por otro lado, el electrodo falla a un pH fisiológico y la respuesta es no, pues el electrodo funciona como un sensor pasivo, este no aporta ni corriente ni ejerce trabajo. Por último, ¿cuál es la función real? Y como ahí dice, su único trabajo es alcanzar el equilibrio a ese punto donde el intercambio de protones es cero. Perfecto, Oscar. Esto aclara una confusión muy común que hemos tenido. Y para cerrar este podcast, Judith nos va a dar la síntesis y las fuentes científicas que vamos a colocar en un apartado. Con la ecuación de Nernst se obtuvo el potencial del electrodo de distinto pH. A pH 2 el potencial es de 0.1037 voltios, a pH 5 el potencial es de 0.738 voltios y a pH 7.4 el potencial es de 0.2158 voltios. Esto demuestra que por cada unidad que aumenta el pH, el potencial disminuye en 59.16 milivoltios, confirmando la relación inversa lineal que predice la teoría y la alta sensibilidad del electrodo de vidrio. Físico-químicamente, en medios muy ácidos como el pH 2, la alta concentración de protones genera un potencial positivo por el gran gradiente de protones. En cambio, a pH 7.4, la baja concentración de protones produce un potencial negativo, con la misma predicción de medición. Aplicando la ecuación delta de G, donde es igual a menos N por F por E, donde N es 1, F es igual a la constante de Faraday, que sería 96.485 kilovoltios por mol, y E es el potencial calculado, se obtuvo que la variante de delta es igual a menos 10.005 joules por mol, a pH 2 siendo un proceso espontáneo, y la delta de G sería igual para el pH 5 a 7.121 joules por mol, y la delta de G a pH 7.4 es igual a 20.822 joules por mol. Estos valores no indican error, sino que el electrodo trabaja en equilibrio electroquímico como un sensor potenciométrico pasivo, permitiendo medir el pH con gran exactitud en soluciones farmacéuticas críticas.